Bienvenidos a la clase de esta semana, segundo. Vamos a trabajar el funcionamiento de las baterías. ¿Sí? Es un contenido que pertenece a la unidad de electricidad, que es lo que empezamos justamente a trabajar en clases anteriores. La semana pasada lo que dijimos es que los distintos materiales, ¿sí? La materia que forma al mundo natural, puede cargarse eléctricamente. Esto se podía dar por varios procedimientos o formas distintas. Una era el frotamiento, ¿sí? Cuando dos superficies se frotaban entre sí y una robaba electrones de la otra. ¿Sí? Otro de los procedimientos era la electrización por contacto, cuando un objeto cargado eléctricamente se pone en contacto con otro y genera justamente una carga en ese objeto que se está tocando con él. Y también tenemos las cargas por inducción, ¿sí? Cuando un objeto que está cargado eléctricamente se acerca a otro y sin necesidad de tocarlo, también justamente genera una carga en ese objeto nuevo, ¿sí? que antes era neutro. Bien, esta electrización, ¿sí? Estos fenómenos tuvieron, digamos, un montón de aplicaciones en el mundo cotidiano que nos rodea, y entre una de esas aplicaciones tenemos justamente la fabricación de las baterías, que van a dar justamente la energía para alimentar los distintos circuitos que nosotros vamos a poder fabricar en nuestras casas, ¿sí? Y en distintos ámbitos cotidianos, y que justamente necesitamos para realizar un montón de las tareas que hacemos a diario. Entonces, ese fenómeno de electrización es la base, digamos, para poder justamente comprender un montón de otros temas que son los que vamos a ir trabajando a medida que avancen las semanas, sí que quedan del año. Uno de los fenómenos que vamos a explicar es el funcionamiento de las baterías. ¿Qué es una batería? Si es un dispositivo eléctrico que lo que me permite a mí es generar, ¿sí? Corriente, que puede ser corriente alterna o corriente continua, eso lo vamos a ver más adelante, pero justamente esta batería es el dispositivo que va a generar esa corriente que me va a permitir a mí conectar distintos dispositivos y justamente poder utilizarlos, entre ellos una lamparita, el lavarropas, heladera, etc. ¿Sí? Esas baterías se van a clasificar en dos grupos. Unas son las celdas primarias, ¿sí? Se le dice, y otras las celdas secundarias. Las celdas primarias son aquellas que cuando nosotros utilizamos se terminan, ¿sí? La pila se termina y yo no la puedo volver a usar. Como por ejemplo la pila de los controles remotos que usamos en casa para cambiar la televisión. Esas pilas son celdas primarias, ¿sí? Traen una carga inicial de energía que cuando yo utilice y se termine esa pila, ¿sí? La tengo que desechar o tengo que tratar de reciclarla de alguna forma, ya que justamente no va a servir más. Y hay otros tipos de baterías o de pilas que son las celdas secundarias. Esas celdas secundarias sí se pueden volver a utilizar, se pueden volver a cargar. El ejemplo más sencillo es la batería que tiene el celular. Nosotros compramos el celular con una batería que diariamente volvemos a cargar, ¿sí? Y esa batería vuelve a entregar energía para que yo pueda utilizar el dispositivo. Tanto las celdas primarias como las celdas secundarias tienen el mismo principio de funcionamiento, es decir, que funcionan de la misma manera y se relacionan a algunos conceptos que trabajamos la semana anterior. En una pila o en una batería yo voy a tener dos zonas, ¿sí? Que son los polos. Nosotros los conocemos como polos positivos y polos negativos, pero en realidad en una batería se llaman cátodo y ánodo. ¿Por qué se llaman cátodo y ánodo? Vienen de la palabra catión y de la palabra anión. Si recuerdan, ¿sí? Un catión era un elemento que cuando entraba en contacto con otro por algún procedimiento X, quedaba cargado de forma positiva y por eso el polo positivo se llama cátodo. En el caso del ánodo viene de la palabra anión y era justamente un elemento que cuando ganaba electrones por algún proceso X quedaba cargado negativamente. Y de ahí justamente se elige para el polo negativo la palabra ánodo, ¿sí? Para hacer referencia a esta carga. ¿Qué pasa en las baterías? Bien, una vez aclarado el porqué de los nombres de los polos de la batería, vamos a ahondar un poquito ahora en cómo funcionan las baterías. Bien, primero que nada tengo que saber, ¿sí? Que en una batería voy a tener estos dos polos, el cátodo y el ánodo, en donde en el cátodo, que es de signo positivo, de carga positiva, hay elementos que regalaron sus electrones, ¿sí? Y por eso quedaron positivos, como por ejemplo los metales cuando justamente perdían los electrones. Es decir, que en el polo positivo tengo sustancias químicas que están necesitando de electrones que les han sido robados por algún proceso X, ¿sí? En el ánodo o en el polo negativo
pasa lo contrario. Hay sustancias químicas que tienden a regalar sus electrones, ¿sí? Que justamente tienen electrones en exceso. Por eso justamente el polo o el ánodo o el polo negativo tiene esa carga, ¿sí? Son sustancias químicas que tienen un exceso de electrones, así que justamente los pueden regalar. ¿Qué pasa? Cuando yo conecto el cátodo y el ánodo de una pila, ¿sí? Es decir, el polo positivo y el polo negativo, debido a esta diferencia que hay entre los polos, acuérdense que dije que en el polo positivo faltan electrones y en el polo negativo sobran electrones, es que si yo armo un circuito, ¿sí? Y conecto el polo negativo con el polo positivo mediante un conductor, mediante un cable de cobre, por ejemplo, los electrones que sobran en el polo negativo comienzan a viajar hacia el polo positivo, ¿sí? Comienzan a viajar por todo el cable. Esos electrones que van viajando, ¿sí? A través de todo el cable para llegar desde el polo negativo al polo positivo y resolver esa diferencia que hay, ¿sí? De cargas, es justamente lo que llamamos corriente eléctrica, ¿sí? O energía eléctrica. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, lo que estamos diciendo es justamente un flujo de electrones que se mueve por un conductor. Generalmente pasa que es desde el polo negativo hacia el polo positivo, debido a que en el polo negativo sobran electrones y en el polo positivo faltan, ¿sí? Siempre que se encuentre el circuito cerrado, es decir, que el polo negativo y el polo positivo estén conectados, es que esa corriente puede generarse y que puede circular. Es decir, que si yo este cable lo corto, ¿sí? Y dejo una brecha en esa conexión que hay entre el polo negativo y el polo positivo, los electrones no van a poder justamente circular, ¿sí? Porque no tienen un camino completo para llegar de un polo al otro, ¿sí? Muchas veces nosotros colocamos interruptores, como por ejemplo la perilla de la luz, para abrir y cerrar el circuito a elección y que la lamparita, por ejemplo, encienda o no encienda. Cuando enciende la lamparita es porque el circuito está cerrado y cuando no prende es porque justamente lo abrimos usando este interruptor. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos entender que algunas pilas sí se terminen? ¿Por qué se termina una batería? Ustedes piensen en lo siguiente, y acá vamos a hacer una analogía, ¿sí? Para que ustedes lo puedan comprender de forma más sencilla. Imaginemos que tenemos dos tanques, ¿sí? Un tanque está más alto que otro, ¿sí? Y hay una cañería, ¿sí? Que está en el medio de esos dos tanques, ¿sí? Que está cerrada. El tanque de arriba está lleno de agua y el de abajo tiene muy poquita agua, ¿sí? Supongamos que yo abro esa canilla, digamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Obviamente el agua va a empezar a caer y va a circular hacia abajo, ¿sí? Y el tanque 2 se va a llenar. Bueno, lo mismo pasa con una batería, ¿sí? El tanque 1 sería el polo negativo y el tanque 2 sería el polo positivo, ¿sí? En el polo negativo sobran electrones que viajan hasta el positivo, al igual que en el tanque 1 hay mucha agua y que cuando yo abro la canilla, el agua comienza a caer hacia el tanque número 2. Hay una circulación de agua, sí, que sería parecido a lo que circula en este lado, que son electrones. Entonces, es una analogía. Yo puedo comprender el funcionamiento de esta batería entendiendo que pasa lo mismo en esta situación del tanque, ¿sí? ¿Cuándo se va a terminar la circulación de agua? Es la pregunta que yo puedo hacer. Y cuando ya no haya más agua en el tanque 1, obviamente no va a caer más agua, porque el tanque 2 también ya está justamente completo. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando ya no sobren electrones en el polo negativo, ¿sí? Quiere decir que la circulación de electrones se va a detener. Entonces, ¿cuándo se termina una batería? Cuando ya no hay una diferencia entre el polo positivo y el polo negativo. Es decir, el polo negativo ya no tiene electrones que regalar al polo positivo o el polo positivo ya se llenó de electrones y por ende, ¿sí? No hay más circulación de corriente. Eso sí pasa en una batería común, ¿sí? Que se terminó la pila, listo, en una celda primaria y no la puedo usar más, la tengo que reciclar de alguna forma. Pero ¿qué pasaría si yo a estos dos tanques los conecto mediante una bomba? ¿Sí? Si yo enciendo la bomba, ¿sí? El agua va a comenzar otra vez a subir al tanque 1 y otra vez voy a poder abrir la canilla y el agua va a caer otra vez. Bueno, esa bomba, ¿sí? Tengo que imaginar que en las baterías que son celdas secundarias,
es decir, que se vuelven a poder utilizar, hay una especie de funcionamiento parecido al de la bomba. Si yo conecto la batería del celular a la red, ¿sí? Y la energía del enchufe, del tomacorriente, obliga a esos electrones, ¿sí? A volver justamente al polo negativo, o también puede pasar que vuelva a llenar justamente de electrones el polo negativo y a vaciar el polo positivo, lo que va a permitir que esa circulación se reanude, digamos. Entonces, en las celdas secundarias que se vuelven a cargar, lo que ocurre es que yo estoy obligando, ¿sí?, a la batería a crear esa diferencia de nuevo mediante la energía eléctrica del tomacorriente, ¿sí? Bien, vamos a dejar acá, ¿sí? Son unos conceptos quizás un tanto complicados, así que les voy a pedir que cualquier duda que tengan o que se presente o algo que no se haya entendido, que se comuniquen conmigo para que yo los pueda ayudar, ¿sí? Traten de no aflojar en esta última etapa del año, queda muy poquito, ¿sí? Así que nada, les voy a pedir por favor que no dejen de entregar las tareas y que traten de cumplir con lo que se pide. Así que nada, desde mi parte, la disposición de siempre y les mando un saludo.